Comenzamos hoy un nuevo podcast Ecos del Interior en el que hablaremos sobre los centros de interpretación y los puntos de información. Hoy cambiaremos un poco el formato con respecto al último podcast y es que hemos querido pues que gran parte de nuestros compañeros sean partícipes de este podcast y sean protagonistas y que nos cuenten también qué es lo que llevan a cabo en estos puntos de información y centros de interpretación y bueno, también comentaros que llevamos desde el mes de agosto abriéndolo y quizás pues debemos de darle algo más de repercusión para que nos puedan visitar. Comenzaremos con Ángel Garrido, que se encuentra en el Centro de Interpretación de Alcudia de Monteagudo y tuya es la palabra, Ángel, cuéntanos. Buenas, yo me encuentro, como ha dicho el compañero, en el Museo Ecológico de Alcudia y estamos de 12:30, o sea, todos los fines de semana, sábado y domingo, de 12:30 a 2. Y si el visitante lo requiere, también podemos enseñarle el pueblo, la, la iglesia y luego otras instalaciones como por ejemplo la exposición de la piedra seca y, y una pequeña, digamos, recreación que hay junto a la fuente de, digamos, de una noria que se ha recreado recientemente y, bueno, pues en general lo que pida el visitante. A su lado se encuentra Ángel Molina, que nos va a hablar de Senés. Cuéntanos, Ángel. Hola, buenas. En Senés nos encontramos Manuel, perdón, Manuel y yo, que estamos sacando adelante en la actualidad dos centros de interpretación que tenemos. En un futuro muy cercano, este mes de diciembre, se pretende inaugurar, como muy tarde en enero, un tercer centro de interpretación. Tenemos la Casa del Agua, que es un centro de interpretación dedicado a la cultura del agua y el riego en el pueblo de Senés. Tenemos otro que es el Centro de la Historia y la Leyenda, relacionado con las fortificaciones y la etapa de ocupación musulmana. Y un tercero, el futurible que se abrirá, que será el Museo del Aceite, en una antigua almazara reconstruida y rehabilitada. Los horarios son de 11 a 1, sábados y domingos, y os esperamos. Y aquí a mi lado se encuentra mi compañera Karina, que ya la conoceréis del anterior podcast y que nos hablará del punto de información de la Vía Verde de Luquinena de las Torres. Pues sí, buenos días, que como bien has dicho, mi compañera Lourdes y yo estamos trabajando las dos en el punto de información de Luquenena de las Torres y allí pues lo que hacemos es la recepción al visitante, le enseñamos varias rutas que tenemos por el pueblo, le hacemos allí en el punto un breve recorrido de lo que es todo el pueblo y le enseñamos pues sobre todo la Vía Verde y su historia minera. Estamos abiertos sábados, domingos y festivos de 10 a 2. Y ahora nos vamos a Castro de Filabres, donde nuestra compañera Elena López pues, nos hablará cuál es su función en este pueblo. Hola, buenas. Pues actualmente me encuentro en el Centro de Interpretación de Arquitectura Tradicional en Castro, poniéndolo a punto tras unos años cerrados, el cual cuenta con 3 distintas plantas que tienen mucho por mostrar. En breve os contaremos más sobre ello. Y ahora nos iremos al pueblo de Benizalón, y en el que nuestro compañero Antonio Torrecillas nos hablará del punto de información de este pueblo. Cuéntanos, Antonio. Pues nosotros estamos abiertos de 12 a 2 los sábados y los domingos, donde les decimos unas cuantas rutas para ver lo que hay por el pueblo. También para ir al Cerro de la Virgen y le damos información, folletos, aparte de mapas y todo a los visitantes que vienen y de otros pueblos de alrededor para que vayan también. Muy bien. Y Carmen, cuéntanos qué es lo que lleváis a cabo allí en Tal. Hola, buenas. Yo estoy trabajando en el Centro de Interpretación Torre de Tal y Centro de Información Turístico con mi compañero Alejandro. El horario es jueves y viernes de 10 a 1 y por la tarde de 5 a 7. También tenemos los sábados abiertos de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 7.
Los festivos y domingos solo son por la mañana de 11 a 2. Nos encargamos de abrir el centro y cerrarlo, haciendo una ruta interpretada en cada planta con explicación de nuestra recreación histórica, el Joraique. Y desde hace poco también ayudamos a hacer visitas interpretadas. Por ejemplo, en la iglesia donde damos a conocer nuestro patrimonio eclesiástico, la figura del gentilhombre y nuestras tradiciones como nuestras fiestas. Y bueno, todo ello consiste para hacer la visita con una cita previa. Vale. Y ahora cambiamos de sierra, nos vamos a la Sierra de Alamilla, donde nuestra compañera Camila nos hablará de sus funciones en el municipio de Turrilla. Sí, muy buenos días, mi nombre es Camila Arce y estoy realizando el taller de empleo de promoción cultural y el lugar donde desarrollo el trabajo es en el municipio de Turrillas. En el pueblo de momento no existe un centro de interpretación, así que pueden visitarnos para recibir la información en la iglesia de Turrillas. Ahí mis funciones son enseñar la iglesia Santa María de Turrillas del siglo XVI, explicar su historia y también las historias de las películas que se han rodado en ella y en el resto del pueblo. Abro la iglesia los fines de semana desde el mediodía hasta por la tarde. Es el horario en el que más visitas recibimos. Turrillas tiene varias rutas senderistas y vistas muy bonitas prácticamente a vista de avión. Os esperamos. Bueno, ya por último, pues os hablaré del Centro de Interpretación del Trabajo Tradicional de Uleila del Campo, en el que me encuentro yo y en el que abrimos sábado y domingo de 10 a 12. El centro de interpretación se compone de dos plantas, una planta baja relacionada con el trabajo del esparto, la parte de media o entrada o recepción, donde pues además de repartir folletos relacionados sobre otros pueblos de la mancomunidad, pues también aportamos información sobre las distintas sobre los distintos servicios hosteleros que poseemos en la mancomunidad. Y luego ya por último, en la parte de arriba, pues hablamos un poco de todo, ¿no? Hablamos del agua, del trabajo de la aceituna, de la almendra y también del vino. Y poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos mis compañeros por haber expuesto y haber promocionado sus centros de interpretación en cada uno de los pueblos. Recordamos que se nos olvida un pueblo que es Belefique, en el que ahora mismo todavía no nos encontramos, tampoco posee ningún centro de interpretación, pero bueno, esperamos que dentro de poco podamos estar allí o llevar a cabo alguna que otra actividad. No nos olvidamos, por supuesto, de Belefique. Bueno, y el sábado tuvimos un evento muy bonito en Benitala. Realizamos la ruta teatralizada titulada Sueños de ida y vuelta, donde todos nosotros pues participamos en una breve pero intensa interpretación, donde quisimos homenajear a todos los emigrantes, no solo también de Benitala, sino de todos nuestros pueblos, que tuvieron que marchar a otras zonas de España o incluso fuera de España para buscar una vida mejor. Yo personalmente la verdad que estoy muy contento y os doy la enhorabuena desde aquí, que fue una magnífica tarde, todo salió muy bien y me gustaría saber pues bueno qué sensaciones, qué opinión me dais. Por cierto, antes de nada volvemos a la mesa que me acompañó el primer podcast, donde está Antonia, está María del Mar y Karina, y pues eso, comentadme qué sensación tenéis después de aquella tarde del sábado pasado. Bueno, yo no actué, pero bueno, yo me encargué de la caracterización de todos los personajes y también de grabar todo recorrido. Personalmente, mi opinión es muy buena porque creo que se mostró mucho el pueblo, como era antes, y la verdad que al acudir bastante gente, creo que también ellos mismos como actores estaban como más motivados.
Y bueno, pues a ver mi compañera Antonia, que ella sí fue protagonista en esta obra, que nos explique cómo vivió todo. Bueno, pues a mí me gustó mucho el resultado. Hemos ido varias veces a ensayar y teníamos nervios previos a ver qué tal nos salía la actuación, pero la verdad es que nos salió bastante bien y la gente quedó muy contenta. Hay propuestas ya de otros pueblos que quieren que vayamos a representar también en sus pueblos. Vamos a ver cómo lo vamos gestionando. Sí, la verdad que sí, que fue todo un éxito. Además, justo al terminar la ruta teatralizada, que también hicimos una exposición de fotografías antiguas de Benitarla, gracias a nuestro compañero Ángel Garrido. Y sí que nos llegaron muchas propuestas de diversos pueblos, con que repitiéramos este teatro, o hiciéramos un teatro parecido. Y bueno, pues María del Mar, tú por ejemplo estuviste también siguiendo el grupo, porque Antonio y yo estuvimos caracterizándonos, bueno, fuimos actores. ¿Y a ti qué te transmitió el público sobre el teatro? Cuéntanos. Pues mira, sí, yo estuve siguiendo la obra y la verdad que la gente se lo pasó muy bien. Y se escuchó perfectamente el teatro, porque yo por la parte de atrás del público, se escuchó perfectamente. El teatro le salió a todos súper bien. Yo creo que se crecieron con el público. Y la verdad que estoy muy contenta con el resultado y con el trabajo de mis compañeros. Luego también llevamos a cabo una castañada donde pues, también fue un poco una motivación para que la gente se quedara un ratillo más de convivencia con nosotros y fue un exitazo. Cuéntale, Antonia, cuántos kilos de castaña nos comimos. Pues en total creo que fueron 5, ¿no? 5 kilos de castaña, y porque la fuimos dosificando, porque no esperábamos tanta afluencia de gente, y la verdad es que la mezcla del teatro con un poco de nostalgia y de humor, pues fue una mezcla acertada. Sí, la verdad que sí. Había gente que me comentó incluso que faltaban botellas de anís. Que con las castañas siempre falta algo de anís, algo tal. Bueno, le dimos también el día al bar de Benitarla, que pues desde aquí también podamos ya anunciar que ha vuelto a reabrir, y lo tuvimos lleno durante toda la tarde y toda la noche, y creo que José, que es el encargado de allí del bar de Benitarla, tiene que estar muy, muy contento con esta actividad, que no sé si realizaremos alguna más en Benitarla, pero intentaremos seguir trabajando para seguir llevando la cultura a los pueblos de la mancomunidad, y además queremos también anunciaros que en este mismo podcast, de hecho a continuación será, llevaremos a cabo un nuevo formato, en este caso será de entrevistas, donde entrevistaremos a una persona que forma parte de esta mancomunidad, que nos puede hablar más profundamente de su pueblo o su función en temas culturales. Ahora a continuación conocerán más detalles sobre la entrevista y presentarán otros compañeros que serán los encargados de llevar a cabo no solo entre entrevistas, sino que llevaremos muchas más entrevistas a lo largo de los siguientes podcasts. Como digo, espero que hayan disfrutado esta primera parte del podcast, y por mi parte y por parte de mi compañera nos despedimos, pero sigan que a continuación viene la entrevista. Hola, buenos días. Soy Ángel Molina, alumno del programa de empleo de programación y de dinamización cultural que se está realizando en la Mancomunidad de los Municipios del Interior. Hoy estrenamos nueva sección donde queremos dar a conocer los referentes culturales de nuestra mancomunidad.
Hoy tenemos aquí al promotor cultural de Alcudia de Monteagut, Juan Ángel. Buenos días, Juan Ángel. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues encantado de recibirte, que sepas que eres la primera persona con la que inauguramos esta sección y qué mejor que empezar con el singular municipio de Alcudia de Monteagut. Digo singular porque uno llega al pueblo y efectivamente nota que algo sucede en Alcudia de Monteagut. ¿A qué se debe esto, Juan Ángel? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vosotros por la invitación, por contar siempre con nosotros y por acordaros de nosotros. Y lo que me dices es curioso porque no eres el primero. Ahora cuando hacemos las visitas y le enseñamos el pueblo a la gente le sorprende mucho esa singularidad que tú señalas. Y la verdad que no sabría decírtelo, yo tampoco soy muy objetivo porque me gusta mucho mi pueblo, yo me he criado allí de toda la vida. Natural. Y soy un apasionado de mi pueblo. Pero yo no sé si es por un poco esa idiosincrasia que hemos intentado mantener, que se mantenga la tradición a nivel tanto estético como de las costumbres, de la cultura y todo eso, y también por la naturaleza de la gente, que también recibe muy bien y ayuda mucho a que toda esa singularidad se mantenga. Entonces no sabría decirte por qué, pero sí que es cierto que es un rasgo que me suelen comentar y que me gusta mucho. Que nos lo sí, digan. Es que a mi modo de ver se nota que no es una cosa de ayer. Da la impresión de que es una cosa que viene de mucho tiempo atrás, se nota, ¿no? Y entiendo que todos los municipios tienen su ordenanza urbanística, su forma de regular este tipo de aspectos, pero me da a mí la impresión de que si no parte de la propia ciudadanía, el hecho de ser Alcudia tan singular no sería posible si las mismas personas del pueblo no fueran los principales partícipes de que Alcudia sea como es. No, por supuesto que no. La gente es fundamental para todo lo que se haga y sobre todo para que perviva un poco esa esencia y esa tradición. Nosotros tenemos nuestro boletín de ordenanza municipal donde obligamos que todas las casas o bien sean encaladas, que lo de encalar sí que lo fomenta el ayuntamiento, lo financiamos nosotros, o bien que sean pintadas pero siempre con pintura blanca, y si vas por Alcudia verás que creo que se nos han escapado 2 casas que sí que han puesto granitos, pero la gran mayoría de la gente ha mantenido eso. Luego también tenemos las puertas de madera, siempre de color marrón, las rejas negras, y todo eso está, como tú dices, registrado en la ordenanza municipal, pero la gente de forma orgánica y de forma natural ya lo hace. Sí. No se le obliga, no se imponen multas, simplemente la gente lo hace porque creo que también les gusta mantener esa estética. Se entiende que debe de ser así, y hacía referencia a la tradición y efectivamente, insisto, tiene toda la impresión de que es una cosa que se va transmitiendo de generación en generación, y hay un gusto y un orgullo por mantener esa tradición. Sí, el encalado, por ejemplo, de las paredes, que es como lo más llamativo para que el pueblo se vea siempre tan blanco, especialmente en verano, es una cosa que es totalmente tradicional y que cualquier persona de Alcudia, ya sea de los que vivimos en el pueblo regularmente o de los que venimos en verano o lo que sea, es una cosa que a todo el mundo le gusta mantener y que la gente lo pide y lo fomentan ellos, que se haga lo del encalado, que se haga lo de la pintura. O sea que es una cosa que es gracias a la gente. El ayuntamiento trabaja mucho, pero es la gente la que realmente lo mantiene. Pues enhorabuena y felicidades al conjunto de personas que pertenecen al municipio de Alcudia, ya sea desde la entidad del ayuntamiento, ya sea a las personas del pueblo. Agradecidos a los que no somos de allí, porque es una alegría para la vista llegar a Alcudia y presenciar ese cuadro vivo y natural que uno se encuentra, y que efectivamente uno se cree pintor solo con mirar ya le dan ganas de pintar o sentirse que forma parte de ese arte. Entiendo, Juan Ángel, que tu función de promotor cultural sé que la tienes diversificada entre tu función en el Museo de la Historia Ecológica de Almería y tus actividades propias desde el ayuntamiento en el diseño y promoción de actividades culturales más allá de las que puedan ofreceros tanto Diputación como Junta de Andalucía, que supongo que ahí hacen más que de promotor, ahora de programador. Sí, efectivamente es literalmente programador, sí. También luego te encarga un poco de darle esa promoción y de mover las cosas, pero ahí me encargo más bien de programarlas. Pero sí, mis funciones están bien diferenciadas, aunque cuando empecé eran estrictamente la de la organización y el movimiento de las actividades, pero como justamente se unió con la inauguración del Museo de Historia Ecológica, con el parque temático de la Piedra Seca y con Memoria del Agua, que son las cosillas en las que estamos trabajando ahora. Ahora hablaremos de ese tema en profundidad. Pues se diversificó un poquito y ahora pues tengo un poco esas dos vertientes, también esa de community manager, por así decirlo, de llevar las redes sociales, los comunicados y todo eso, pero sí, ahí esas son un poco mis funciones, lo que me estoy dedicando.
digamos, desde el Museo de la Historia Ecológica de Almería, de reciente inauguración, fenómeno nacional, tengo entendido. Sí, sí. ¿Cómo estáis viviendo la experiencia en Alcudia desde tu punto de vista y de cómo lo están recogiendo las personas del pueblo? Bueno, una experiencia compleja, la verdad, porque como tú bien has dicho, es un espacio de característica única en toda España. No hay un museo de esta temática, incluso me atrevo a decir en Europa. El otro que hay de esta temática está en Japón. Y la verdad que en principio ponerlo en marcha es complejo, y también es complejo para la gente hacerle entender por qué es tan importante, por qué es tan útil ese museo, porque está trayendo a mucha gente y porque está llamando mucho la atención de gente que a lo mejor tenía al pueblo un poco fuera del radar y está trayendo como mucho público. Ponerlo en marcha fue complejo porque además ya sabes cómo funcionan estas cosas de las instituciones, que la inauguración no llegaba, ahora nos faltaba la digitalización, entonces fue un proceso lento, fue un proceso complejo, pero desde que se puso en marcha en febrero del año pasado, bueno, de este mismo año, de este 2024, la verdad que no ha parado de venir gente, hemos recibido muchos grupos de diferentes entidades, ha venido gente de la Universidad de Granada, de institutos de Almería, grupos moteros, grupos senderistas, y la verdad que es un trabajo complejo, pero también muy gratificante porque estás contando un tema muy interesante, como es la historia ecológica y como es el trabajo de Juan García Latorre, y encima le estás enseñando también tu pueblo y le estás vendiendo tu pueblo de un modo diferente, o sea que es un trabajo complejo pero muy curioso. Es cierto, está todo por llegar, en ese sentido. Luego, los que hemos visitado el centro, también felicidades al diseño, porque es espectacular toda esa panorámica de cristal que hay. Una de las paredes, para que nos entendamos, una de las paredes es todo una mampara de cristal desde la que se puede contemplar. ¿Qué tenemos ahí, Juan Ángel? Pues sí, a mí es la parte que más me gusta del museo, esa cristalera maravillosa. Y justamente enfrente lo que tenemos es el Monte Atalayón, que es una de nuestras montañas más señeras, uno de los senderos también más emblemáticos de nuestra zona. Y además se puede contemplar todo el parque temático de la Piedra Seca, que es lo nuevo que se ha hecho ahora mismo. Nos viene muy bien esa cristalera también para cuando hacemos las visitas interpretadas, porque desde ahí yo empiezo y parto a explicarles que el Atalayón es el mayor ejemplo de historia ecológica que tenemos en el municipio, que también es curioso. Y también pues porque nos sirve para unir un poco el Museo de Historia Ecológica con ese nuevo complejo de Piedra Seca que se está haciendo. Sí, no, por eso te comento que desde el interior se va creando una salida hacia el exterior, ¿no? Sí, y totalmente. se va proyectando todo ese interior hacia el exterior, que nos da incluso para empezar con esos senderos, ¿no? Porque tenemos la Piedra Seca, cosa preciosa también que tenemos ahí, la botica de la abuela. También, ¿Qué es la botica de la abuela? Pues mira, la botica de la abuela es un espacio que hicimos el año pasado con motivo de Alcudia en Flor, que ahora más adelante te contaré un poquito lo que es. Lo hicimos con la gente de la Almunia del Sur y es un jardín de plantas aromáticas y medicinales. También es lo que decíamos antes, ese jardín lo hizo la gente del pueblo porque fue una actividad en la que la gente vino, cavó el jardín, plantó las cosas y se encarga de mantenerlo la propia gente del pueblo. O sea, ese jardín lo riega y lo trabaja, en concreto un vecino, Juan Blas, que viene los fines de semana, y es otro de esos ejemplos de la participación ciudadana y de lo importante que es. Además, dentro del jardín de memoria del agua tenemos también una noria de sangre, tenemos el burro y el corral de Piedra Seca, o sea que intentamos que se integre todo, toda esa naturaleza y todo ese complejo que estamos intentando crear, intentamos que se integre con todos los elementos que tenemos. Efectivamente, no solo el que visite Alcudia podrá contemplar el museo, también es un espacio de aprendizaje, en el sentido de que la Piedra Seca tiene su técnica, tiene su historia, tiene su tradición, que luego tengo entendido que la continuáis con el sendero de la Piedra Seca. Efectivamente. Intentamos que el complejo museístico sea una visita completa e interdimensional. Es decir, que tú salgas con ese aprendizaje de cosas que son muy típicas y muy tradicionales, pero que a lo mejor no le solemos poner tanta mente, como lo que tú dices, como esta Piedra Seca. La Piedra Seca, que es una técnica arquitectónica, como imagino que la mayoría de la gente sabrá, que consiste en hacer estructuras de piedra sin argamasa, sin cemento. Ajá. Veréis que está presente en todo el campo y seas de la zona que seas del pueblo que seas, te vas a encontrar millones de estructuras de piedra seca alrededor de de los senderos, de los caminos, de los cortijos. Y lo que nosotros intentamos un poco es que la gente le ponga ojo a eso y decir, oye, que esto es muy importante y que es una cosa muy idiosincrática de nuestra provincia y de nuestra zona a la que hay que darle valor.
Entonces, por eso es por lo que se ha hecho ese parque temático de la Piedra Seca, y por eso es por lo que también se ha hecho ese sendero, porque está bien ver las estructuras que están preciosas, que la gente que las ha hecho son unos profesionales tremendos, pero más bonito es ver las estructuras realmente en el campo. Y entonces hicimos ese senderillo de unos 7 kilómetros, un sendero además muy sencillo, que se hace en un momento en el que puedes ver todas esas estructuras reales, in situ, como se encuentran en el campo, y en el que encima, haciendo el sendero, nos hemos encontrado estructuras que no conocíamos, como una mina de agua del periodo andalusí, o como una calera original que se utilizaba y que son bastante curiosas y que nos sirve mucho para ejemplificar. Que yo primero te suelto la chapa en el parque temático y que tú luego lo veas en el campo. Pues la chapa siempre en el buen sentido, sí. Pero es que esto que estamos hablando va más allá de la experiencia turística o recreativa, sino que como oficio... Claro. Hay una de trabajo en la mancomunidad relacionada con los balates, con las estructuras de piedra. Por supuesto. Que afortunadamente los particulares van teniendo el gusto de sacarlo adelante y no es nada barato ni recopilar el material ni la mano de obra, ¿eh? Cuidado, que aquí tenemos una infraestructura que ponte tú a hacer una casa de piedra. No. A ver, sácale presupuesto. Tiene lo suyo, sí, totalmente. Hombre, por desgracia en nuestra zona cada vez quedan menos maestros que sean capaces de practicar esta técnica de la piedra seca. Creo que también ha sido muy importante, aunque sea un poco chauvinista, la creación de este parque temático de la piedra seca, porque en el proceso, que se hizo también con los planes de fomento de empleo agrario, se han formado a 2 personas del pueblo para que puedan hacer este tipo de estructuras, ahí vamos. Para que no se pierda la tradición y para lo que tú dices, que todos esos ribazos que hay en el campo que se han caído, pues haya gente que tenga la capacidad de levantarlos y que las instituciones fomentemos que se pueda hacer y colaborar con que no se pierda. Es así, porque ejemplos tenemos donde si no se actúa adecuadamente, el terreno se erosiona a pasos agigantados, porque si no mantenemos esas construcciones, esos balates, esos bancales levantados sobre piedra, todo que sea un desprendimiento, una rotura, que perdamos esas estructuras de piedra, significa que con las lluvias torrenciales toda esa tierra se va desplazando y vamos perdiendo y vamos erosionando nuestro territorio. Sí, y es un trabajo de años, de siglos, yo diría, es la herencia de toda nuestra zona, que yo creo que merece la pena bastante mantenerla, porque es lo que digo siempre, cuando yo pienso en Piedra Seca, pienso en el Atalayón, en ese monte que te contaba. Tú imagínate el trabajo que ha sido abancalar ese pedazo de monte desde la cima hasta la falda. Creo que es importante que la gente ponga en valor ese trabajo que se hizo, y ya que está en la mano de las instituciones, que se dan muchas subvenciones y que se pueden hacer muchas cosas, pues luchar porque no se pierda y que se mantenga esa... Ojalá continuemos apuntando que esta labor es necesaria, forma parte de nuestra identidad, forma parte del beneficio común, porque nuestro paisaje no es solo y exclusivamente de las personas que habitamos el municipio, el paisaje es de todo, la contemplación, el gusto, el goce del paisaje es un bien común, es una gratificación común, nos pertenece a todos. Tengo entendido, Juan Ángel, que el Museo de la Historia tuvo unos antecedentes relacionados con un proyecto que se intentó adecuar con la Fundación Norman Foster. ¿Podrías hablarnos un poquito de este tema? Sí, bueno, este proyecto fue antes de que yo empezara a trabajar, bastante antes, diría que fue sobre 2018-2019 cuando se presentó un poco el proyecto, que también por causa de la pandemia y tal se frenó o se cambió un poco la dirección. Y sí, la intención principal era hacer el edificio del museo y también como una pequeña salita de conferencia en la zona de la Torre de Alavia, en el entorno de la Torre de Alavia, donde ahora se encuentra, bueno, nuestro Pilar de Alavia, la zona de la Torre y todo eso. Pero lo que te digo, era financiación de la Diputación de Almería, como finalmente terminó siéndolo. Se empezó a trabajar con la Fundación Norman Foster, pero se paró todo por la pandemia del COVID y por todo lo que sucedió. Y creo que se cambió un poco de rumbo y de dirección. La intención era la misma, era el trabajo de Juan García Latorre, el trabajo teórico de historia ecológica, y luego hacer un poquito pues sala de conferencias y un poco un espacio para la cultura y para esa historia ecológica. Sí. Incluso había proyectado un auditorio municipal. Correcto. Te lo comento porque me ha llamado la atención diferentes eventos musicales que estáis desarrollando en el pueblo o por desarrollar, como por ejemplo el coro municipal Voces de Alcudia. Sí, pues mira, el coro municipal también surgió el año pasado
en relación a Alcudia en Flor, a esas actividades de Alcudia en Flor, y también fue una actividad que empezamos a hacer con Diputación de Almería. Pero es que Alcudia siempre ha sido un pueblo con mucha tradición musical. Esto no sé si mucha gente lo sabe, la gente de alrededor sí lo saben, pero Cuéntanos. a lo largo de la historia hemos tenido varios grupos de música pues, típica de los 80 y también gente que tocaba su acordeón. Había una tradición muy grande de que la gente de Alcudia era la que hacía grupos que animaban las fiestas de los pueblos de alrededor. Y la gente de Alcudia es como muy musical, siempre está muy pensando con la música y haciendo cosas relacionadas con la música. Y desde Diputación nos propusieron esta idea de hacer un coro municipal con Sara Soul, que es una cantante de Almería que ha sido de la directora y una auténtica máquina. La verdad que yo flipé con cómo trabajaba y a las mujeres del pueblo desde el primer momento les encantó la idea. Primero porque se lo vendimos porque iban a actuar en el día grande de la primavera, que era en ese día de Alcudia en Flor, iban a tener su gran actuación en el restaurante, y luego también porque se hizo una convivencia y unos procesos de clase, me parece que fueron 3 meses de clase y de prepararlo todo, que fue maravilloso. Ellas eligieron las canciones, las adaptaron, cantaron lo que ellas quisieron, y es un proyecto que tenemos la intención de que se mantenga y de que se siga haciendo porque no son profesionales, hay que decirlo y dejarlo claro, que es la gente del pueblo que lo hace de forma amateur y porque le gusta, pero que da un resultado muy bonito y además qué mejor que ver a tus vecinas cantando y dejándose un poco la vida pues por hacerlo bien y porque le gusta a la gente su trabajo. Pues ojalá y confío en que así será, y sobre todo tengo la impresión de que este tipo de cosas se transmiten de un municipio a otro y, sí. Y todo puede encontrar un cauce que en el sentido que se puedan aportar otra idea, otros municipios se quieran incorporar, otros municipios puedan querer generar su coro municipal, claro que sí, o su banda municipal. Somos un poco así, ¿no? Es que si eso vemos lo que algo bonito. funciona, nos gusta e intentamos aproximarlo también a nuestro entorno. Claro que sí, somos pueblos muy pequeños y es importantísimo mirar siempre al de al lado e intentar no solo inspirarnos, sino ayudarnos y colaborar, sí. Y que nos sirva, que mi ejemplo le sirva a tu pueblo y que el ejemplo de tu pueblo le sirva al mío. Y que estamos muy cercanos para compartir Por experiencias supuesto, y coordinarnos en experiencias y aumentar eventos que tenemos, siempre podemos colaborar los unos con los otros y aportar nuevos contenidos. Todo lo que se haga en común y de forma colaborativa y comunitaria es bueno para toda la mancomunidad y yo creo que es hacia lo que se tiene que girar y hacia lo que se tiene que ir. Por eso me llama también la atención un reciente encuentro, proyecto, no sé, ahora tú nos dirás, relacionado con De Charanga. De Charanga, sí. Pues mira, otra vez lo mismo, esa tradición musical de Alcudia de Monteagudo, aunque de charanga es verdad que hay músicos de toda la provincia, gente de Almería Capital, gente de Pechina, gente de toda la provincia. El núcleo duro del grupo sí que son gente de Alcudia de Monteagudo y es un poco un grupo que ellos pretenden, me parece que son 40 y pico músicos, cerca de 50 músicos que pretenden hacer pues versiones de canciones populares de los años 70, 80, 90 de España. Y a nosotros nos propusieron esta idea, nos la propuso Cecilio, que es un vecino de allí del municipio, que también, bueno, su mujer es de Cherco, y a nosotros nos encantó, la verdad. Decidieron hacer el acto de presentación, nos regalaron un concierto maravilloso y su intención es, pues, animar un poco también las fiestas de los pueblos. También por hacerle un poco de publicidad, su nicho de mercado quiere que sea un poco las ferias del mediodía, ellos están pensados para actuar en las ferias del mediodía, en las paellas y en todo este tipo de cosas. Y eso son un grupo, bueno, variopinto, muchos instrumentos, muchas voces diferentes y creo que es lo que decimos. Son de diferentes pueblos de la provincia, con lo que, aunque su centro fuera en Alcudia cuando se inauguró y tal, su intención es que se muevan por toda la provincia y que se comparta su música y su arte por todos los municipios. Pues desde aquí un abrazo a la familia de Cecilio, a sus vecinos, sus compañeros, a las personas queridas de Alcudia de Monteagudo y a Cecilio en el recuerdo. Besos y abrazos. Sí, sí. Cecilio, bueno, por recordarlo un poco, su hijo es el encargado de llevar todo este grupo a cabo, es como un poco el director, por así decirlo, del grupo. Pero bueno, Cecilio, por tenerlo en la memoria, una persona importantísima en el pueblo y en toda la zona. Están todos sus trabajos de hierro, de metales y todo lo que él hacía. Y es una persona a la que queríamos mucho, o sea que sí, también le mandamos nuestro recuerdo y nuestro abrazo muy fuerte a toda la familia, sí. Hablábamos, Juan Ángel, de la diferenciación entre la programación y la promoción cultural.
Todos entendemos, cada uno en su municipio, pues, que podemos acogernos a los distintos programas culturales que desde Diputación pues, podemos ir accediendo según criterios de cada municipio, pues según qué grupo, según qué actuación. Desde la promoción cultural interna que vos desarrolláis en el pueblo de Alcudia, ¿podrías detallarnos por dónde, qué caminito vais llevando? Sí, la verdad que todo lo que estamos haciendo, toda esa promoción interna, parte desde un proyecto que tenía el alcalde Juan Manuel desde antes de entrar. Y su proyecto se centraba un poco en unir la tradición de Alcudia con la posible potencial expansión turística, por así decirlo. Entonces, nuestro proyecto, un poco de actividades culturales propias, se basa en poner en valor nuestra tradición. Cuando yo hice el proyecto, porque para empezar a trabajar en el ayuntamiento y tal, como promotor cultural nos pedían pues cuál era nuestro proyecto, un poco de estas actividades. Se entiende. Yo partí un poco de esa base y el primer proyecto, la primera actividad que yo quería poner sobre la mesa era la recuperación de nuestras fiestas de moros y cristianos. Que hace pocos años, ¿no?, que la habéis sacado a flote de nuevo. Sí, el año pasado se volvió a hacer después de 7 años que habían estado paradas, y yo creía que era muy importante recuperar eso, que se hace en muchos municipios de la provincia, pero es que son unas fiestas muy atractivas. Es que cada vez viene más gente y cada vez gusta más. De hecho, lo que decíamos antes, cada vez más municipios empiezan a hacer también sus propias recreaciones, porque los pueblos están plagados de historia y yo creía que era importante recuperarlos. Primero porque es una actividad que nace del pueblo, que lo hace la propia gente del pueblo, ellos lo ensayan, ellos lo dirigen, ellos lo organizan absolutamente todo, y luego porque trae a gente que también es de fuera y que le llama la atención de forma curiosa. Entonces por ahí decidimos empezar un poco ese programa de actividades culturales. Luego también pusimos en marcha estas rutas y estas visitas guiadas. En primer lugar eran visitas que se hacían por el interior del municipio, y cuando ya vi que empezaban a funcionar, entonces decidimos empezar a hacer ese programa de senderos, que lo hemos concluido ahora hace muy poquito, que es Senderos de Otoño, que es básicamente hacer senderismo por todos los senderos y por todos los caminos que tenemos en Alcudia. Tanto los homologados como son el de la Talayón, el de la Torre, el de Medalá, como por estos caminos que todos nos conocemos, que no están homologados, pero que a la gente le están encantando y que están trayendo a mucha gente de fuera. Es importante por dos partes. Primero, porque la gente del pueblo también se ha volcado y está participando en estos caminos, con lo que a mí me ayudan cuando hacemos esas visitas, porque hacemos los senderos y lo interpretamos un poco, contamos un poco la historia de los caminos y la historia de lo que se está haciendo, y la propia gente del pueblo, que han sido los que han recorrido esos campos, pues son los que se encargan un poco de contarlo. Sí, aportan su memoria. Sí, totalmente. Y como hay este auge tan grande del senderismo y del deporte al aire libre, pues yo me he quedado sorprendido. Este año hicimos el Sendero de la Piedra Seca precisamente y juntamos a 50 personas, que yo me quedé alucinado de la cantidad de gente que vino de fuera, de la cantidad de gente que se inscribió, y es una cosa que también está llamando mucho la atención. Y luego un poco en esta línea de fomentar la tradición del pueblo y de intentar que esa tradición sea llamativa, fue por lo que pusimos en marcha Alcudia en Flor. Ajá. Que es eso de lo que te venía hablando antes, que básicamente todas las casas de Alcudia, de la gente que vive en Alcudia, están decoradas con flores y con macetas. Pero esto es de toda la vida, o sea, yo desde que lo recuerdo, la gente tiene sus flores, sus macetas, las riegan, se encargan de mantenerlas, luego el ayuntamiento también pues, pone macetillas por todas las calles del pueblo, y un poco entre Juan Manuel y yo, entre el alcalde y yo, pensamos, coño, vamos a intentar fomentar y premiar esta tradición y esta cultura que tiene la gente de aquí de decorar sus fachadas. Y fue por lo que pusimos en marcha en 2022 Alcudia en Flor. En primer lugar, Alcudia en Flor era simplemente un concurso de decoración de fachadas. Se hacía un recorridillo por el pueblo, se iban viendo las fachadas y un jurado pues decidía, esta es la mejor, esta es la peor. ¿Qué pasa? Que nos gustó tanto, trajo tanta gente que se lo propusimos a la gente de Diputación de Almería y ahí se unió un poco al barco, ¿no? Se unió la promoción cultural con la programación cultural y entonces empezamos a hacer una serie de actividades relacionadas con Alcudia en Flor, como es, pues, en el primer año hicimos la creación de ese graffiti que ahora jalona la plaza de arriba, sí. Hicimos conciertos, hicimos cuentacuentos, tuvimos el concierto de guitarra de Guillermo Fernández y el año pasado decidimos darle una vuelta más y hacer una serie de actividades que ya duraran todo el año y que fueran en relación con Alcudia en Flor, que son este coro de voces de Alcudia, que terminó por actuar allí en Alcudia en Flor, y luego también la creación del jardín de la botica de la abuela con la gente de la Almunia del Sur, que también estuvo haciéndonos luego el día de Alcudia en Flor una intervención y un tallercillo de los suyos que fue maravilloso. Es que como si ya
Si ya callejear por Alcudia tal cual, sin flores, es extraordinario, es un viaje en el tiempo, callejear con esas macetas, con esos flores, con esos geranios, en fin, me viene a la memoria también algunas actividades relacionadas con el callejear por Alcudia y ese viaje en el tiempo cuando abordáis los cuentos del Al-Ándalus, las veladas de cuentos del Al-Ándalus. Sí, pues esto también nace un poco de la mano de los moros y cristianos. Uno de mis proyectos cuando empecé a trabajar era la Jornada Andalusí, que era hacer una serie de actividades relacionadas con ese periodo de Al-Ándalus y también un poco pues para abrir la puerta a los moros y cristianos y poner un poco en contexto lo que va a pasar justamente esos 2 días de fiesta tan importantes que tenemos. Y este año fue cuando se hizo lo de Cuentos de Al-Ándalus con una gente de... Es una empresa de Almería, no recuerdo ahora el nombre, sé que la chica que lo lleva se llama Miriam Abenza, y era un poco eso, eran cuentos relacionados e inspirados en el periodo andalusí que pusieran un poco en contexto y que nos metieran ya en el mood de lo que va a pasar, de los moros y cristianos. No solo son los cuentos de Al-Ándalus, se hace la jornada andalusí, que se decora el pueblo de forma temática entero con... pues como si fuera un poquito esa época medieval, ese siglo XI, ese siglo X en el que se inspiran las fiestas de moros y cristianos, y era un poco a raíz de intentar, vamos a darle una dimensión más grande a los moros y cristianos, que no solo sea el teatro, sino hacer también cositas alrededor. Señoras y señores, Juan Ángel, promotor cultural de Alcudia de Monteagut, esta es nuestra Almería del interior, esta es nuestra mancomunidad, este es uno de nuestros promotores culturales. En posibles y futuras entrevistas esperemos tener otras personas que nos cuenten, nos enseñen con este interés, con estas ganas y este gusto nuestra Almería interior. Muchas gracias, Juan Ángel. Muchas gracias a vosotros y por supuesto animo a toda la gente a que vengan a conocer nuestra Almería del interior, no solo Alcudia, sino todos los pueblos de la zona que esconden tesoros y maravillas que merecen la pena visitar y conocer. Es que es así, porque es un itinerario. Hay un itinerario de pueblos, vengan desde el poniente, vengan desde el levante, vengan desde más interior aún de la provincia. Tenemos nuestro recorrido, tienen para pasar 1 día, 2, donde alojarse, comer y disfrutar de nuestra cultura y de nuestra gente. Buenos días, muchas gracias, besos y abrazos.